Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a estas quintas jornadas de investigación. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por la expositora. Asimismo, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. En mesa principal, el día de hoy contaremos con la investigadora, la doctora Marcela Moreno Buján, quien nos estará presentando su trabajo titulado Plan de creación de un Centro Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos y Cultura de Paz por el Derecho a la Ciudad. La doctora Marcela Moreno Buján es la actual decana de nuestra Facultad de Derecho. Es doctora en Derecho con énfasis en Derecho Social por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una carrera de especialización en negociación por la misma universidad y tiene un diplomado internacional de especialización en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos Indígenas y Derecho a la Alimentación por la Fundación Henry Dunant, América Latina y FAO. El tiempo es suyo, doctora. Tengan muy buenas tardes, me complace mucho estar acá. Quiero brindarle un cordial saludo a don Gustavo Chan, director del instituto, y también al equipo de trabajo que le acompaña para que estas quintas jornadas de investigación sean posibles. Un cordial saludo también para doña Anaí Fajardo, directora del área de investigación, doña Melisa Salas, directora del área de acción social, don Gonzalo Monge, director del área de asuntos estudiantiles. También quienes he mencionado forman parte del equipo de investigación como investigadores asociados de este proyecto, doña Melisa, doña Anaí, don Gonzalo, que ha colaborado con publicaciones, don Carlos Peralta, docente asociado a este proyecto, y ya lo adelantaba don Carlos en su exposición. Tenemos ya varios años de hacer pesquisa conjunta e investigación conjunta bajo esa gran sombrilla del pensamiento complejo y la sustentabilidad. Un cordial saludo también para don Elías, que ha formado parte de este proyecto como investigador asociado. También saludar a las personas docentes que están acá y a las personas estudiantes que nos acompañan y a quienes nos miran a través de redes sociales. Quisiera iniciar con esta exposición, y justo porque vengo con el grupo de compañeros y colegas docentes que estamos acá de un taller de investigación, y lo que me parece más importante para iniciar es contarles un poco la motivación genuina que tuvo el desarrollo de este proyecto, y que es un proyecto que tuvo una vigencia del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de este año. Por las fechas que les acabo de mencionar, podríamos decir que es un proyecto que está relacionado con una reflexión pospandémica. Y realmente lo que motivó la inscripción de este proyecto fue realmente el miedo personal a pensarnos en aquel momento que ya hoy, ¿verdad? Para algunos ya es un recuerdo, para algunos una pesadilla, para otros generó traumas porque pudimos haber perdido seres queridos, que fue justamente el confinamiento de la pandemia. Y cuando yo estaba en mi casa, en el confinamiento pandémico, pensaba, bueno, ¿qué va a ser de nuestra sociedad y qué va a ser de nuestro mundo y qué va a suceder en los espacios sociales de interacción? Porque eso fue lo que nos fue arrebatado abruptamente, los espacios sociales de interacción y la importancia que tienen para desarrollarnos de manera saludable como especie. Y esa interacción también que debemos tener como especie con otras especies con las que compartimos el mundo. Y el miedo a pensar a que ese espacio, ese hábitat donde nuestra especie como ser social necesariamente lo necesita para poder desarrollarse, y pensar en la posibilidad de que habíamos perdido ese espacio, generó mi interés y mi preocupación por estudiar e investigar y también realizar docencia y acción social en lo que se considera el derecho humano emergente a la ciudad. Entonces les cuento esto porque lo hablábamos en este taller que estábamos sobre metodología, y más una jornada de investigación. Creo que no es posible hacer investigación social si los investigadores no vuelven manifiestas sus motivaciones personales a la hora de investigar.
Entonces, ¿qué es lo que me motiva y me sigue motivando? Luchar desde el derecho por reivindicar espacios y hábitats de calidad para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Finalmente, esa es una versión acotada del derecho a la ciudad, que va más allá de entender la ciudad como un conjunto de espacios o un conjunto de hábitats o un gran hábitat en donde interactuamos en distintas relaciones sociales, sino que el espacio en donde se generan esas interacciones sociales, que puede ser nuestra casa, nuestro vecindario, puede ser la academia, puede ser la universidad, puede ser nuestro lugar de trabajo, que ese espacio provea o sea un vehículo también de cumplimiento de los derechos humanos. De tal manera, se pensó en la inscripción de este proyecto allá por el 2022, como les digo, y que tuvo como finalidad dimensionar los alcances sociojurídicos concernientes a la consolidación de una plataforma de resolución alternativa de conflictos a nivel nacional y con enfoque local que permitiera promover procesos participativos en la gestión de las ciudades, operacionalizándose así lo que ya les mencionaba, ese derecho humano emergente a la ciudad. Y digo emergente porque en la teoría y también en la práctica no es, y vamos a ver que todavía no llega a consolidarse como un derecho humano propiamente dicho, de ahí su condición de derecho humano emergente. De tal manera, esta exposición se va a componer, o se compone, porque ya iniciamos, de 3 apartados, siguiendo las dimensiones y contextos epistemológicos de descubrimiento, justificación y aplicación de la generación del conocimiento científico. Lo que quiero decir acá en términos epistemológicos es que voy a ordenar todos los avances de investigación que ha tenido este proyecto desde una perspectiva de descubrimiento, en donde ubicamos los antecedentes y las motivaciones del proyecto de investigación en sí mismo, un contexto de justificación en donde el equipo de investigación y también la comunidad que ha sido nuestra interlocutora de este proyecto y las comunidades que también se han visto beneficiadas del proyecto, bueno, ¿cuáles son los grandes consensos teóricos y prácticos a los que hemos llegado en torno al objeto conceptual derecho a la ciudad? Y en nuestro contexto de aplicación es, bueno, la transferencia de resultados. Bueno, ¿cuáles son los resultados que tiene este proyecto en este momento? Y esta manera de presentar los resultados de investigación me parece importante señalarlo, y ya que ha sido mi maestra de metodología de la investigación, la epistemóloga y metodóloga argentina Cecilia Hidalgo, en compañía de Gregorio Klimovsky, que se presenta en su obra La inexplicable sociedad, cuestiones de epistemología de las ciencias sociales. Bueno, planteada la manera en que va a ser realizada esta exposición, vamos entonces a realizar un recuento de lo que ha sido el contexto de descubrimiento del proyecto y, como les dije, donde se ubican los antecedentes de esta iniciativa y principalmente su vinculación con la docencia y la acción social. Vamos a ver que este proyecto de investigación tiene la particularidad de que inicia primero con reflexiones en distintas cátedras. Entonces, primero tiene un arraigo en el quehacer de la docencia, luego alcanza a la inscripción de un proyecto de extensión cultural, entonces se ejercita ahí también el quehacer de la acción social y luego se inscribe este proyecto de investigación, lo cual logra una articulación de los 3 quehaceres universitarios que componen a nuestra universidad. Y que sería deseoso que todos los proyectos que se realizan, no solo en esta facultad, sino también en otras unidades académicas, puedan generar ese diálogo entre los distintos quehaceres universitarios. Bien, como primer antecedente, ubicamos entonces el Laboratorio de Fenomenología Sociojurídica de los cursos de Sociología Jurídica que la suscrita comenzó a impartir desde el segundo ciclo lectivo del año 2020. Por aquí tal vez esté alguna persona estudiante que haya participado en ese laboratorio, en esa primera jornada de Derecho a la Ciudad, que se tituló Derecho a la Ciudad como fenómeno sociojurídico y que se consolida como el primer evento de la Facultad de Derecho orientado a una discusión interdisciplinaria sobre el derecho humano emergente a la ciudad. En ese momento se contó en ese laboratorio de fenomenología con 9 panelistas, 9 ponencias individuales
y representantes académicos y también de las siguientes instituciones: docentes de la Facultad de Derecho, también personas investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas, docentes de la Escuela de Ciencias Políticas, de la Escuela de Geografía, de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales también de nuestra universidad, representantes de la Fundación Pausa Urbana, y se contó con el apoyo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Esto es importante porque desde los antecedentes, y he de decirlo acá, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, véase bien que es un colegio ajeno a nuestra disciplina, ha estado sumamente comprometido con apoyar esta iniciativa desde sus antecedentes hasta el día de hoy. Por eso vamos a ver que también el derecho a la ciudad es un terreno de diálogo interdisciplinario. Necesariamente tenemos que escuchar la voz de los ingenieros y los arquitectos porque finalmente son ellos quienes planifican las ciudades. De tal manera, el abordaje de este tema requiere, sí o sí, o es un requisito que amerite un diálogo interdisciplinario, y quiero aprovechar para hacer ese agradecimiento al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Para el 2021, a raíz de los resultados de esta primera jornada, se inscribe el proyecto de extensión cultural Observatorio sobre la gestión de los conflictos socioambientales en el espacio urbano, suburbano y rural. Proyecto ya culminado y que tuvo una vigencia desde el año 2021 al 31 de diciembre del 2023, y donde se abordaron de manera diagnóstica diversos conflictos socioambientales que se generan o acontecen en el espacio urbano, suburbano y rural. ¿Por qué es importante agregar? Bueno, ¿por qué está hablando de derecho a la ciudad y mete lo suburbano y mete lo rural? Porque todos estamos viviendo, y no es ajeno a nadie, que la aglomeración convivencial que genera el aumento demográfico ha implicado que ya también en el anillo suburbano y en la ruralidad encontremos una aglomeración desmedida, no planificada de las ciudades. De tal manera que ya no podemos hablar de esa ruralidad que tal vez yo conocí siendo niña, o que los que estén acá tal vez conocieron, de que, ¿verdad?, había una casa cada bastantes kilómetros. Eso ya tampoco se nota o se puede percibir o se puede vivir tampoco en la ruralidad, y por eso es que se identifica en el proyecto que también en el anillo suburbano y rural hay conflictos que se relacionan con la reivindicación del derecho a la ciudad. Hice este paréntesis justamente para indicar que con esta visión diagnóstica se tuvo la finalidad de diseñar metodologías específicas para crear un modelo de resolución alternativa de conflictos socioambientales con énfasis en los espacios ya mencionados y promoviéndose procesos de convivencia pacífica en entornos donde existe una alta conflictividad no resuelta, desarrollándose trabajo de campo en las siguientes comunidades en condición de vulnerabilidad respecto a su acceso a la justicia y en la dimensión de resolución de conflictos y promoción de la convivencia pacífica. He de decir, y paso a detallar esas comunidades, y también quiero hacer un agradecimiento al docente asociado a este proyecto que lideró la participación estudiantil y también con el acompañamiento docente en estas comunidades, que es el profesor José María Villalta, quien actualmente sigue acompañando a estas comunidades a través del curso de ejercicios jurídicos y también consultorios jurídicos, de tal manera donde se tuvo este mapeo diagnóstico de conflictividad urbana, se desarrolló en el barrio La Capri y el condominio popular Río Damas, ubicados en Desamparados en la provincia de San José, comunidad de Almendares 1, ubicado en San Sebastián, también en San José, la comunidad de La Hoja Dorada, ubicada en Heredia, la comunidad Martina Bustos, ubicada en Liberia de la provincia de Guanacaste, y la comunidad indígena transfronteriza Nove de Zigzaola, ubicada en Talamanca, provincia de Limón. De tal manera podemos observar que tenemos un acervo diagnóstico de conflictividad relacionada con el no cumplimiento de los derechos asociados a la reivindicación del derecho a la ciudad en distintas provincias de nuestro país, más allá del gran área metropolitana. En el mismo año se organizó ahora la primera jornada internacional y segunda nacional
el derecho a la ciudad como fenómeno sociojurídico, aumentando para este año el número de días de desarrollo del evento y también el número de ponencias, ya no solo nacionales, sino también internacionales. Y se contó con el decidido apoyo y también brindo agradecimiento al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido por sus siglas como PNUD. Y en relación con la jornada del año 2020, ya para el 2021 se contó con 29 panelistas, 14 ponencias entre individuales y grupales y las siguientes representaciones académicas e institucionales: la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el PNUD, la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso de Chile, la Escuela de Sociología de nuestra universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad, el Programa Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, conocido por sus siglas como INVU, Escuela de Psicología de la UCR, el Instituto de Investigaciones en Educación, también de nuestra universidad, y la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Vamos a ver que las reflexiones interdisciplinarias generadas en ambas jornadas dieron como resultado de investigación la consolidación de una perspectiva sociojurídica del derecho a la ciudad y su necesaria operacionalización y justiciabilidad para enrumbar el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Ahora bien, pasamos a lo que sería el contexto o lo que atañe al contexto de justificación del proyecto, que, como les indicaba, atiende a todas las cuestiones relativas a la validación del conocimiento que se ha producido y donde se debe distinguir el buen conocimiento del que no lo es necesariamente y dirimir cuándo una creencia es correcta o incorrecta y evaluar qué criterios pueden admitirse para elegir racionalmente entre las alternativas de teorías posibles. Así las cosas, se estableció primeramente un saneamiento epistemológico del derecho a la ciudad, entendido este saneamiento como una estrategia argumentativa, pero también comunicativa, donde en una dimensión sintáctica se realiza la identificación etimológica y ontológica del objeto conceptual en estudio, en este caso, derecho a la ciudad, y también se hace acompañar del análisis del contexto en el cual se implementa ese objeto conceptual. Una vez establecida esa sintáctica, se ha procedido al desarrollo de su semántica, consistiendo en la visibilización de los atributos de ese objeto conceptual, según la definición aportada por el autor o los autores en estudio. Por último, en la dimensión pragmática, se ha verificado cuando pueden asociarse o identificarse elementos semánticos de ese objeto conceptual en la realidad social, ya sea pasada o presente. En otras palabras, consiste en la capacidad de poder plantear un ejemplo vívido sobre el conjunto de atributos semánticos que componen el objeto conceptual, porque finalmente estamos hablando de ciencias sociales en donde las abstracciones teóricas tenemos que verificarlas en la realidad social. Sobrepasado ese examen epistemológico, el saneamiento epistemológico del derecho a la ciudad, que cumple como ser un resultado de investigación de este proyecto, remite o queda dibujado o queda delimitado por lo siguiente: el paradigma de la complejidad, y aquí está el responsable de, enhorabuena, haber traído la importancia de transversalizar el paradigma de la complejidad a los estudios en Derecho en esta facultad, que es don Carlos Peralta, y que cumple como el primer elemento epistemológico para entender el derecho a la ciudad, que es la comprensión del paradigma de la complejidad como una perspectiva y cosmovisión para analizar la conflictividad socioambiental relacionada con el derecho a la ciudad, donde es evidente que existe una pugna entre ese paradigma de complejidad versus el paradigma de la simplicidad a la hora de comprender la conflictividad en las que se encuentran inmersas todas las personas humanas y no humanas, es decir, lo que entendamos por flora y fauna también, que interactúan en el hábitat urbano, suburbano y rural.
Como segundo elemento de este saneamiento encontramos los estudios pioneros de Nels Anderson sobre la sociología de la comunidad urbana moderna, donde se alertaba desde finales de la década de los 50 del siglo pasado sobre la importancia de generar estudios sobre la influencia de la tecnología, la aglomeración urbana producto del aumento demográfico desmedido y las necesidades sociales presentes a la hora de planear y zonificar las ciudades en razón de su irreversible aumento espacial. Vean que lo que estamos viviendo en este momento, ya Nels Anderson lo predecía a finales de la década de los 50. Lamentablemente estas predicciones se van cumpliendo, pero tampoco las soluciones que ha propuesto la sociología urbana en diálogo con la sociología jurídica se han tomado en cuenta por las autoridades de turno. También se encuentra dentro de este saneamiento la implementación inacabada y cada vez más lejana, y me permito decir casi utópica en este momento, de la propuesta del derecho a la ciudad planteada por Henri Lefebvre a finales de la década de los años 60 del siglo pasado. Y su punto hoy más crucial e importante, entender que las necesidades urbanas específicas van más allá del acceso a productos y bienes materiales consumibles de la sociedad de consumo o que promueve la sociedad de consumo. Y su visión simplista es la que nos está llevando a la devastación planetaria. Seguidamente, y de manera muy osada y ya en el presente siglo, David Harvey nos plantea la necesaria reconceptualización del derecho a la ciudad para enfrentar las necesidades urbanas y desafíos urbanos específicos del siglo XXI. Quiere decir, todavía puede parecer que hay esperanza. En el Foro Social Mundial del 2009, David Harvey planteaba que el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto. Y eso radicalmente distinto tendría que estar delimitado por lo que nos indicaba el profesor Peralta previo a esta conferencia. Ese tornar a una ciudad sustentable, eso es lo que dice Harvey que debe practicarse de manera radicalmente distinta. Continúa este saneamiento con el necesario debate académico que deben emprender las universidades, especialmente sobre la descolonización de las sociedades y ciudades latinoamericanas y subyugadas del mundo. Y esto como un desafío estructural y cultural del derecho a la ciudad. Esto respecto a este contexto. Y aunado a ello, también en el año 2022 se establecieron como avances de investigación las siguientes actividades. La publicación del libro colectivo intitulado Una mirada desde la mediación, propuesta de trabajo con niñas, niños y adolescentes, coordinado por la suscrita. Resultado de investigación es el libro de este proyecto y que comprende 7 capítulos desarrollados por investigadores asociados de este proyecto, en especial don Carlos Peralta en este libro, docentes invitados también de la facultad y la suscrita. Y también el diseño inicial de un posible plan piloto de mediación en coordinación con Casa de Justicia Rodrigo Facio, que está aquí la señora directora, doña Anaí Fajardo, y consultorios jurídicos, con una orientación en resolución de conflictos vinculados a la justiciabilidad del derecho a la ciudad, así como la implementación de casos simulados de conflictos vinculados con la justiciabilidad del derecho a la ciudad en la Cátedra de Resolución Alternativa de Conflictos, la cual está bajo mi coordinación. Ahora bien, en lo que corresponde al último contexto que les mencioné al inicio y sobre lo que iba a versar esta exposición, es el contexto de aplicación, integrado por lo que concierne a las aplicaciones específicas de la ciencia y en general todas las vertientes de aplicación de las distintas ciencias sociales y que requieren teorías científicas como arma indispensable para fundar su acción práctica y desarrollar técnicas exitosas. De tal manera encontramos en esta última dimensión
los siguientes avances de investigación desarrollados en el 2023 y el 2024. Primeramente, la dictaminación del proyecto de ley 23.450, que pretendía la creación de un Ministerio Único de Territorio, Hábitat y Vivienda, y donde lamentablemente se pretendía el debilitamiento del Instituto de Vivienda y Urbanismo. Me permito la licencia de decir acá, lo que nos hace diferente a nivel país y lamentablemente más en las décadas pasadas que en las actuales, el Instituto de Vivienda y Urbanismo ha sido un baluarte de garantía de la vivienda social y de la planificación de vivienda de este país. Una institución exitosa en términos de planificación urbana, pero que lamentablemente en el desmantelamiento que vivimos del Estado social y democrático de derecho es una de esas instituciones a las que se le quiere echar mano y que ya no cumpla esa función tan importante que ha cumplido a lo largo de las décadas. De tal manera, ya se imaginarán por dónde anduvo la dictaminación de ese proyecto, es decir, una clara defensa, más bien el necesario fortalecimiento del Instituto de Vivienda y Urbanismo y dotarlo de mayores recursos para que el instituto pueda seguir generando proyectos de vivienda con una perspectiva, como lo hablamos el profesor Peralta y yo en muchas de nuestras conversaciones, en el corto plazo sostenible y en el largo plazo sustentable. Eso es a lo que debería avanzar el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y no, lamentablemente, en proyectos que lo que pretenden es su debilitamiento. Bueno, eso como uno de los resultados de 2023 y en lo que va de este año. También la organización del simposio sobre derecho a la ciudad y la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible desde la docencia, la acción social y la investigación, el cual tuvo lugar los días 13 y 14 de septiembre del año 2023 y contó con la participación del académico visitante internacional, doctor Stefano Pratesi, de la Universidad ICIA Roma Design, y docentes de nuestra unidad académica, siendo las temáticas abordadas en este simposio las siguientes: derecho a la ciudad y derechos de las generaciones futuras en el marco de los ODS, innovación social y políticas públicas para mejorar la calidad de vida en las ciudades, diseño de los servicios públicos como herramienta para disfrutar los bienes comunes y análisis de casos y experiencias de docencia, acción social e investigación relacionadas con la justiciabilidad del derecho a la ciudad en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Y a raíz de este simposio, es importante referir rápidamente los hallazgos más relevantes o reflexiones más relevantes a la luz del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y especialmente orientados a la reivindicación del derecho a la ciudad. Por ejemplo, en lo que respecta al ODS número 10, que remite a la reducción de las desigualdades, se tiene el hallazgo de que las personas en condición de vulnerabilidad respecto a su acceso a la justicia son las que ostentan las menores oportunidades de acceso a procesos de educación popular legal y de educación para la paz, donde se ubican justamente los procesos de resolución alternativa de conflictos, y se hace aún más evidente cuando enfrentan conflictividad compleja, como puede ser la conflictividad urbana, que por lo general es multitema y multiparte. En lo que respecta al ODS número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, observamos que la oferta de plataformas de diálogo, gestión y monitoreo de conflictos sociales habituales, por ejemplo, habituales podríamos decir que son los conflictos familiares y patrimoniales, ya de por sí es escasa en términos alternativos, pero cuando se trata de conflictos sociales complejos, como lo son los conflictos socioambientales y la ordenación del territorio, la oferta de procesos alternativos es prácticamente inexistente. Respecto al ODS número 11, ciudades y comunidades sostenibles, encontramos que la manera más eficaz y eficiente de cumplir con la meta 11.3 de este objetivo
remite a la gestión de las ciudades desde plataformas participativas, donde puedan gestarse procesos de resolución alternativa de conflictos en los cuales se ejerza un diálogo genuino entre los actores implicados, lo que podría llevar a acuerdos consensuados susceptibles de ser implementados con la participación activa de la ciudadanía. Y para este año también se realizó la publicación del libro colectivo El derecho a la ciudad como fenómeno sociojurídico, el derecho humano emergente a la ciudad como catapulta hacia la gestión participativa de ciudades sostenibles e inclusivas, coordinado por la suscrita y comprende 12 capítulos desarrollados por los investigadores asociados de este proyecto. Ahí encontrarán trabajos de don Carlos, de doña Anaí, de don Gonzalo, de doña Melisa, también de otros profesores de esta facultad invitados y también profesores de la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Sociología de nuestra universidad. Además, tenemos capítulos en este libro de estudiantes tesistas de grado de nuestra unidad académica, también de investigadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y constituyéndose en la primera obra especializada publicada en Derecho a la Ciudad por la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Paso a hacer el comercial, que todos los libros que he mencionado como resultados y transferencia de este proyecto los pueden encontrar en la página web de la facultad, en la viñeta que dice libros. Ahí pueden encontrar una variedad de libros de distintos autores de nuestra facultad y que es una pestaña que obedece a sistematizaciones de proyectos especialmente de acción social relacionados con proyectos de investigación. Así que los libros que he mencionado los invito a descargarlos de manera gratuita y bueno, son accesibles para todos en la página de la facultad. Para ir culminando, bueno, ¿en qué estamos antes de que concluya este proyecto en diciembre de este año? Esta sería, y lo cual también me pone un poco nostálgica, bueno, este sería el último informe de avance que presenta este proyecto, siendo que ha cumplido satisfactoriamente sus objetivos con el apoyo de ese maravilloso equipo de investigación que tienen, investigadores que están acá presentes y a los cuales les agradezco. Bueno, ¿en qué estamos antes de que finalice el proyecto y antes de que finalice el año? Bueno, en la sistematización y transferencia de resultados finales del proyecto de extensión cultural 573, como ya les mencioné, Observatorio sobre la gestión de conflictos socioambientales en espacio urbano, suburbano y rural, y el proyecto de investigación que también motiva esta presentación en unión y esfuerzo con la iniciativa de la decanatura conocida como Ius Artis o Derecho al Arte, los cuales se publicarán en la obra colectiva intitulada Derecho, Arte, Literatura y Hábitat Universitario. La obra versará sobre experiencias de docencia, acción social e investigación relacionadas con el abordaje del arte y la literatura como estrategias didácticas para la mediación pedagógica de fenómenos sociojurídicos, lo cual permite ampliar nuestros horizontes de reflexión para pensar el derecho desde una perspectiva humanista e interdisciplinaria. Además, va a recopilar experiencias de intervención y participación en espacios a través de los cuales se han resignificado los sentidos de habitación de distintos lugares del campus universitario. Entonces, el libro representa una mirada hacia adentro de la universidad de lo que implica el derecho a la ciudad. Y también continúa la suscrita y también con el acompañamiento del equipo de investigación en la dirección y acompañamiento en lecturas de tesis de grado en esta materia. Como conclusiones y para finalizar, me parece importante recuperar lo siguiente. A lo largo de la integración de los quehaceres de la acción social, la docencia y la investigación, se ha logrado realizar un abordaje integral de los alcances sociojurídicos del derecho a la ciudad, lo cual ha permitido identificar los grandes desafíos de consecución de este derecho, que indiscutiblemente nos afecta de manera planetaria. Y esta, me parece, es la gran conclusión del proyecto. De igual forma, culmino puntualizando los desafíos existentes para la consecución de este derecho y que pueden dar pie a proyectar también futuras investigaciones.
Primero, es evidente la pronunciada marginalidad urbana que vivimos en el siglo XXI. Es necesario profundizar los estudios de campo sobre los llamados parias urbanos, bautizados así por Loic Guacante en 2007, y que se corresponde con personas sumidas en la miseria, el aislamiento y el desamparo, y que ha generado el resurgimiento y agravamiento acelerado de las desigualdades, especialmente en las grandes ciudades, especialmente las occidentales, así como la polarización social urbana, la exclusión y la segregación. Aunado a ello, siguiendo las líneas de investigación de la activista ambientalista Ana Sugranyes de 2010 y 2011, es necesario avanzar hacia el diseño de un derecho colectivo o de bienes comunes y una propuesta política de cambio social como alternativa a las condiciones de vida urbana creadas por las políticas neoliberales, representadas como el no acceso a la tierra, ni tampoco a servicios básicos, la precariedad en la tenencia de la tierra, los desalojos desmedidos, la especulación inmobiliaria que en nuestro país, especialmente en las zonas suburbanas y rurales, amerita un proyecto independiente de investigación. Estamos padeciendo, me parece que en las zonas urbanas, pero también en las costas, especialmente una especulación inmobiliaria que nos podría dejar sin todos los recursos naturales relevantes costeros que hay en nuestro país. Bueno, ven, ahí les digo, por eso quiero terminar con futuras líneas o proyectos de investigación. También la necesaria reflexión sobre el desarrollo de megaproyectos cada vez más constantes y que no son ni sostenibles ni sustentables, la desregulación del espacio público y la planificación urbana para los intereses de unos pocos. Planificación e intereses de unos pocos que se hace posible a través de la corrupción y el tráfico de influencias. Viendo este panorama sombrío de las reivindicaciones necesarias en materia de hábitat y espacio, también hay que analizar otras formas de vida humana con miras a establecer la necesidad de crear una nueva ciudad y para reinventar las condiciones de convivencia vistas, por ejemplo, desde las comunidades andinas y este gran concepto de buen vivir o Sumac Causay, donde podamos aspirar a ciudades con mayor equidad, solidaridad y felicidad para todos, incluida la naturaleza. Por último, también es relevante profundizar el diálogo inter, trans y multidisciplinario para definir las claves para interpretar de forma crítica los déficits de la ciudadanía y las vías para, valga la redundancia, democratizar la democracia a través justamente de la reivindicación del derecho a la ciudad. Y esto sería posible justamente siguiendo las líneas de investigación del gran geógrafo urbanista Jordi Borja, también profesor universitario, político y activista español, quien nos indica que implicaría establecer estrategias para hacer efectivos los derechos que configuran el derecho a la ciudad, entendiendo el derecho a la ciudad más bien como un macro derecho que está compuesto de múltiples derechos y que se desglosarían de la siguiente manera: los que se entienden como estrictamente urbanos, que implican el acceso efectivo a la vivienda, el repensar la movilidad en las ciudades desde propuestas sostenibles a corto plazo y a largo plazo sustentables, que los servicios puedan ser proveídos desde una perspectiva de centralidad, de visibilidad, generar espacio público significante con equipamiento y servicio urbano básico que garanticen la mixtura social para acercar a las poblaciones urbanas y más bien desalentar estas grandes polarizaciones sociales que representan las grandes urbes, que podría llevarnos finalmente a una verdadera compacidad urbana. También tendría que hacerse reflexión sobre la importancia de que desde las ciudades se puedan generar catapultas de cumplimiento de los derechos humanos en su índole socioeconómica, como es el acceso al empleo en las cercanías de la vivienda, la formación continuada, la renta básica, la protección social, la educación, la asistencia sanitaria y algo que en este momento nuestro país adolece, una garantía de seguridad en las ciudades.
para avanzar también a la perspectiva de los derechos humanos en su dimensión ambiental y cultural, donde se encuentre presente en la ciudad la importancia de reconocer las diferencias e identidades individuales y colectivas para poder seguir sosteniendo luego los derechos políticos que garanticen el diálogo de lo que aspiramos a lo que sea, el derecho a la ciudad, desde la participación política, la gestión cívica, instituciones transparentes y adecuadas para pensar las necesidades sociales reales del territorio y también su respectivo rendimiento de cuentas. Finalizo confirmando que todavía hay mucho por hacer por la reivindicación del derecho a la ciudad. Así que seguiremos avanzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marcela Moreno Buján por presentarnos su trabajo de investigación. A continuación, abriremos una breve sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le haremos llegar el micrófono. En vista de que no hay preguntas, reiteramos las gracias a la doctora Marcela Moreno Buján y a todas las personas que nos acompañaron aquí de manera presencial y a quienes nos ven por medio de redes sociales. Y les invitamos, luego de un breve receso, a quedarse con nosotros para ver la charla de la máster Liliana Rivera Quesada, quien nos estará presentando su trabajo de investigación titulado Aplicación de los principios constitucionales penales en el proceso de formación de ley. Que tengan buena noche.